grabar. Ya los videos se los pasaré el día de mañana, porque como voy a grabar como 2 horas, el Zoom recién me da el enlace del video después de 1 hora. Como hoy día sí creo que vamos a terminar a las 10, ya por todo este tema de introducción. Y el link y la grabación de este video se los paso mañana temprano. ¿Ya? A partir de mañana, todo el mundo tiene que tener su calculadora a la mano, hojas BOM, hojas borrador y lapicero para desarrollar los ejercicios. Nosotros vamos a hacer los ejercicios paso a paso. Yo no voy a hacer el ejercicio, ustedes me van a decir qué es lo que tenemos que hacer en los ejercicios. ¿Ya? Ustedes me van a ayudar. Así que si lo hacemos mal el ejercicio, va a ser culpa de ustedes. Pues. Lo vamos a hacer en AutoCAD. ¿Ya? Vamos a hacerlo en AutoCAD. Los ejercicios como lo está desarrollando en los ciclos anteriores. Ya vamos a hacer nuestras propias hojas de AutoCAD. Acá no está. A ver un segundo. ¿Dónde estaba? Ah, ya. Bueno, eso ya mañana les voy a enseñar cómo vamos a hacer, ¿ya? Pero mañana sí todo es obligatorio. Tienen que tener su calculadora, borrador. Y yo voy a estar preguntando a cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces empezamos con la clase. Cualquier duda, cualquier consulta, levantan su mano o escriben por el chat. Ya, a ver. Bueno, acá está mal. Es 2020. No, 2021, 0. Y vamos a hablar acerca de los proyectos. Así vamos a dar una idea todavía, ¿ya? De las etapas de un proyecto en general. Ustedes saben que un proyecto en general se puede dividir en 3 grandes etapas, que son el planteamiento, el desarrollo y la construcción. Acá para los que son hinchas de la U, acá está el planteamiento del monumental, acá está el desarrollo de los planos, y acá está la construcción. Básicamente, en esos 3 puntos se divide, ¿ya? Cualquier tipo de proyecto. Ahora, sí se ve la presentación, ¿no? ¿Sí? Porque una de esas compañeras me ha escrito que no se ve. Uy, ya, y así se ve entonces, ya, perfecto. Ya. En este planteamiento, ¿ya? O mejor dicho, este planteamiento surge para satisfacer una necesidad, pues, ¿no? En el caso de los edificios multifamiliares, surgen para satisfacer la necesidad de vivienda, ¿no? Como está acá. Los hospitales que tanta falta nos hacen ahora, ¿no? Surgen debido a una necesidad, en este caso, por ejemplo, como estamos en pandemia, para atender a todos, ¿no? Los enfermos. Educación también, ¿no? Acá están colegios. Para saneamiento, acá están estos tanques, estos reservorios que ustedes seguramente han visto. También para transporte, ¿no? Buses, bypass, puertos, aeropuertos. ¿No? Acá está el aeropuerto de Tacna y el aeropuerto Jorge Chávez. También surgen, ¿no? Para movilidad, como les había dicho, acá está el metro de Madrid, la estación de Madrid. Acá está el Transmilenio de Bogotá, que es análogo al metropolitano. Este fue primero, ¿ya? Ahí se pueden dar cuenta las estaciones, todo, ¿no? De manera similar que el metropolitano. Siempre todos los proyectos nacen debido a una necesidad, ¿no? En las industrias nacen debido, ¿no? A que se requiere fábricas, laboratorios, ¿no? En la agricultura se requiere también represas, canales, como están viendo acá, ¿no? Chavimoche, Callito Ciego. Se requieren también hoteles, hostales, monumentos para satisfacer el turismo, aunque ahora ya no hay ni turismo, bueno. También para recreación se necesitan cines, teatros, estadios, que ahora todavía ni funcionan, bueno, y centros comerciales, ¿no? Oficinas, tiendas, almacenes. Acá está, Plaza San Miguel, la versión antigua. Y siempre en estos proyectos hay que contemplar algunos factores, como la ubicación, aspectos legales, economía, impacto ambiental, estética, aspectos sociológicos, todo eso de ahí. Por ejemplo, en ubicación, a ver si yo les digo,
vamos a construir un colegio en la selva. ¿De qué material ustedes lo fabricarían? ¿O qué material ustedes plantearían en la selva? Claro, ¿no? Madera. ¿Por qué madera? ¿Y por qué no de concreto? Clima. Exactamente, pues madera lo pueden emplear porque es el material que hay. Y básicamente, ¿por qué no se emplea concreto en la selva? Porque no hay cantera de agregados, como dice Miguel, ¿no? No hay cantera de agregados ahí. En la selva es bien difícil hacer concreto porque ustedes saben, ¿no? Que concreto es una mezcla de cemento, arena y grava, pues, ¿no? Y en la selva no hay grava, solo hay arena nada más. Es por eso que algunas veces resulta mucho más rentable hacerlo de estructuras de madera o estructuras metálicas nada más. Ya, porque llevar el agregado sale un montón, pues eleva demasiado el costo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta pues, en esos proyectos. Por ejemplo, también otros factores de considerar. Por ejemplo, acá en la sierra, ¿no? Los techos son a 2 aguas. Y en Lima, ¿por qué los techos no son a 2 aguas o a 1 agua? Exactamente, por la lluvia, pues, porque no llueve, ¿no? ¿Ya ven? Es otro factor que se tiene que considerar, pues. Ya eso siempre se tiene que ver, pues ahí, por la ubicación, aspectos legales. Ustedes construirían su casa en un terreno que les vendieron, pero no tienen los papeles. ¿Ustedes construirían ahí? No, pues, ¿no? No construirían, pues. Acá donde estoy trabajando en el PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, hay algunos colegios que se han construido en terrenos sin título de propiedad. ¿Y qué pasa después? Una vez que está construido el colegio, viene una persona con su título de propiedad y registra el colegio como suyo, pues. Y hay un problema legal en el cual ya no se puede emplear el colegio hasta que se solucione el problema, pues. No hay que tener presente eso de ahí, pues. ¿Ya? En muchas de las obras, o mejor dicho, actualmente el Estado ya exige que el lugar donde se vaya a construir, ¿no? Tenga título de propiedad y esté a nombre de la entidad que lo va a construir. Por ejemplo, si lo construye el Ministerio de Educación, esté a nombre del Ministerio de Educación. Si lo va a financiar el Ministerio de Vivienda, que esté a nombre del Ministerio de Vivienda. ¿Ya? Bueno, economía y financiamiento puede ser el caso de la selva, ¿no? Emplear concreto es más caro que emplear madera o estructura metálica, ¿no? Impacto ambiental también. Es importante tener en cuenta eso de ahí. ¿Ustedes han oído del centro comercial Puruchuco, que está por Santa Anita, o por Puruchuco, que está por Santa Anita? ¿Han oído de ese centro? Ate, ¿no? Ahí está, Jorge Ate, gracias por corregirme. No, ya, ese centro comercial de Puruchuco es el centro comercial más grande del Perú. ¿Ya? Es el que mayor área tiene en todo el Perú. Ese centro comercial, por ejemplo, tuvo problemas, ya, para darles el visto bueno, construida, el área construida más grande del Perú, en metros cuadrados de techo, de área techada. De área techada, Miguel. Ya, por ejemplo, ese centro comercial, supuestamente estaba planeado que se inaugure en 2017, 2018, así, pero se inauguró, creo, en 2019, el año pasado, no, el anteaño pasado, en 2019, ¿no? ¿Y por qué se demoró todo eso? Porque no le daban el permiso de construcción debido a que no tenía un estudio adecuado de tránsito ni de ruido, pues, ¿no? O sea, había impacto en el medio ambiente. O sea, el planteamiento inicial que se hizo, o sea, la arquitectura inicial que se hizo, ya no contemplaba eso de ahí. No contemplaba una adecuada distribución vial y tampoco contemplaba un adecuado manejo del ruido, pues, ¿no? Y por eso tuvieron que cambiar en cierta parte del planteamiento general y eso hizo que se demore, pues, ¿no? Y se demoró su construcción, por lo tanto su inauguración. ¿Ya?
El centro comercial también, en la oficina donde yo trabajaba, el ingeniero Antonio Blanco, ahí lo desarrollamos. No es grandazo ese centro comercial. Y bueno, en el planteamiento también hay etapas, ¿ya? En este planteamiento también hay etapas. Una de ellas es el anteproyecto, que es el bosquejo inicial del proyecto, ¿no? Cuando se empieza un proyecto, siempre hay un bosquejo inicial que a medida que se va desarrollando cambia, pues, ¿no? En ciertos puntos. Por ejemplo, este anteproyecto nos va a servir a nosotros para poder hallar un presupuesto preliminar, ¿no? Y estudiar la factibilidad para ejecutarlo, pues, ¿no? Tal vez, por ejemplo, agarré un proyecto que se iba a realizar frente al Estadio Bonilla, ¿no? Que está en Miraflores, ahí en la mar. No, ¿cómo se llama? El Ejército, digo. Se ubican el Ejército, el Centro Deportivo Bonilla, donde juegan fútbol, el Bonilla. Sí, se ubican por la bajada Marbella, en la subida del LUM. Ajá, exactamente, en la subida del LUM. Sí. ¿Ya? Por ahí. Si ustedes se dan cuenta, o cuando alguna vez pasen por ahí, al frente de ese estadio Bonilla, hay un terreno baldío, que se llama el Cuartel San Martín. Ahí, por ejemplo, se estaba planeando desarrollar un proyecto que contemplaba un centro comercial, contemplaba viviendas, contemplaba oficinas. Ese proyecto era básicamente 5 torres de 40 pisos, o 50 pisos el más grande, luego 40 pisos el segundo y así, ¿ya? Era un proyecto gigante, pues, ¿ya? Se hizo el anteproyecto de arquitectura, se hizo el anteproyecto de estructuras, ¿no? Y para que ese proyecto sea viable, ¿ya? Para el terreno, o mejor dicho, se tenía que vender ya las viviendas o alquilar o vender también las oficinas a $2,000 el metro cuadrado, pues, ¿no? A $2,000 el metro cuadrado. Y eso prácticamente hacía inviable el proyecto, pues, ¿no? Porque por esa zona vender a $2,000 por el metro cuadrado era prácticamente imposible, pues, ¿no? Ese proyecto nunca se iba a construir porque nunca iba a recuperar su inversión, pues, ¿ya? Es por eso importante este anteproyecto también que se hace. Otro caso similar, por ejemplo, ustedes han escuchado de esta inmobiliaria que ya desapareció de Inmobiliari. ¿Han escuchado alguna vez de esa inmobiliaria? ¿Han escuchado de una inmobiliaria llamada Inmobiliari? Ya era una inmobiliaria grandaza también, gigante, gigante, gigante. ¿Ya? Bien grande. Ya no existe ya. Por ejemplo, esa inmobiliaria desapareció debido a que no tomaron en cuenta, o bueno, creo que financiaron o hicieron proyectos que no eran rentables, pues no muy rentables. Uno de los proyectos que iban a hacer fue este proyecto Lux. Ustedes han visto en la Javier Prado con Paseo de la República el edificio supuestamente más grande de viviendas. Se llama Lux. Bueno, que está ahí en Javier Prado con Paseo de la República. Pasen por ahí, es un edificio que se llama Lux. Ya ese edificio de ahí iba a ser el edificio, creo que no es, pero iba a ser el edificio más alto, ¿ya? De viviendas en todo el Perú. Creo que tenía 60 pisos, algo así. Ahí, por ejemplo, se dieron cuenta que cuando estaban por el piso 40 o 30, creo, se dieron cuenta que no vendían a la velocidad que ellos querían para recuperar su terreno. ¿No? Creo que ellos pensaban, digo, para recuperar su inversión, creo que ellos pensaban, o mejor dicho, ellos habían hecho su análisis que tenían que vender como 10 departamentos a la semana, algo así, pues, ¿no? Para recuperar. Y solamente vendían uno a la semana, pues. Imagínense, en cuánto tiempo iban a recuperar. Es así que ya ese proyecto al final dijeron que si seguían construyendo no iban a recuperar nunca su inversión y en lugar de tener 60 pisos solamente tiene 40. Pues. Lo reducieron 20 pisos para en cierta manera recuperar su inversión. Lo mismo pasó para esa inmobiliaria, ¿ya?
en un centro habitacional en Trujillo, donde también plantearon hacer como 4 torres, 5 torres de 15 pisos en Trujillo para vender departamentos. Y ellos tenían también una idea de que para recuperar su inversión tenían que vender como 5 departamentos a la semana, algo así, pues, ¿no? Pero vendían uno cada mes, pues, ¿no? Vendían uno cada mes. Y entonces dieron cuenta que creo que en 100 años iban a recuperar su inversión, pues, y se seguía ese ratio de uno cada mes. Por lo tanto, también ese proyecto se cayó y la inmobiliaria, al tomar malas decisiones, tuvo que desaparecer. Pues era una inmobiliaria bien grande también. ¿Ya? Les comento esto porque esa inmobiliaria trabajaba con el ingeniero Blanco, ¿no? Y habíamos desarrollado bastantes proyectos con ellos. ¿Ya? Básicamente el proyecto es lo que te sirve para eso, pues. ¿Ya? Para saber si es factible ejecutarlo o no, pues. Si sale muy caro, nunca vas a recuperar tu inversión, entonces mejor no lo ejecutas. ¿Ya? En todo, bueno, en la segunda etapa del proyecto, que es el desarrollo, siempre intervienen varios, pues, ingenieros, ¿no? Para desarrollar, valga la redundancia, ¿no? Interviene siempre un ingeniero de suelos, un ingeniero geotécnico, un arquitecto, un ingeniero estructural, un ingeniero electromecánico, un ingeniero sanitario, ¿no? Un ingeniero contratista, inspectores. Y la ventaja de todo esto es que como nosotros como ingenieros civiles podemos hacer casi todo de esto, ¿no? Menos arquitectura tal vez. Pero sanitarias, un ingeniero civil tranquilamente lo puede hacer. Un ingeniero eléctricas y mecánicas, también un ingeniero civil tranquilamente lo puede hacer. A pesar que hay especialistas ya para estos dos estudios, para estas dos especialidades, pero un ingeniero civil lo puede hacer, ¿no? Esto también, suelos también, geotécnica también, ¿no? O sea, básicamente nosotros somos los más completos en todas las ingenierías, pues. ¿Ya? Por eso somos la madre de todas las ingenierías, ¿no? Porque prácticamente el civil se puede enfocar en cualquier cosa, ¿ya? Bueno, contratista también, pues, ¿no? El que construye civil, inspector o supervisor también civil, ¿ya? O sea, prácticamente los civiles hacemos todo. Así tenemos bastante campo laboral. Así que es una ventaja para todos nosotros. Ahora, para ver este desarrollo, ¿ya? Vamos a enfocarnos netamente en la parte de estructuras, ¿ya? Vamos a ver cómo se desarrolla un proyecto de estructuras. A ver, un proyecto de estructuras inicia con una estructuración. ¿Qué es una estructuración? Es básicamente definir las características y la disposición de los elementos estructurales. Más tarde vamos a ver qué es un elemento estructural, todo eso, ¿ya? Este trabajo se tiene que hacer en coordinación con el arquitecto. Por ejemplo, el arquitecto, ¿no? Él hace su plano, pero el arquitecto muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, acá como esto de acá, el arquitecto muchas veces ubica, ¿no? Las columnas, las placas, pero sin un conocimiento, pues, ¿no? Sino simplemente dice, yo quiero que haya una columna por acá, yo quiero que haya una placa por acá. Sí se ve el plano, ¿no? ¿Se ve el plano? ¿Se ve? Sí, ya. Entonces el arquitecto hace eso, pues, ¿no? El arquitecto cuando dibuja, esto de acá es una subestación eléctrica para la Marina de Guerra, que justo está haciendo ahorita su base, ¿ya? Por el aeropuerto. Y justo me dijeron para diseñar esto de acá. Y entonces, por ejemplo, esta arquitectura ya está coordinada, este plan de arquitectura ya está coordinado con el arquitecto, ¿no? Pero inicialmente el arquitecto lo que hace es poner tal vez una columna por acá, una placa por acá, pero no tiene un criterio igual que nosotros, ¿no? No tiene un criterio de un ingeniero. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer primero, cuando él nos da su plano de arquitectura, es ver, ¿no? Si la ubicación donde puse esta columna es conforme o no, ¿no? Tal vez esta columna no debería ir acá, sino debería ir por acá. Tal vez esta placa en L no debería ser en L, tal vez solamente se necesite una placa rectangular, ¿no? Esa es la estructuración. Ubicar esos elementos, los elementos estructurales. Ya vamos a ver qué es un elemento estructural más adelante. Básicamente ubicar, decir, por acá va a pasar una viga, ¿no? También es definir de qué material va a ser. Concreto, acero, la albañilería, ¿ya? Eso es básicamente la estructuración.
¿no? Una vez que ustedes tienen esa estructuración, la estructuración, ¿no? Acá les voy a presentar ya el plano. Ahí está, ahí está el plano de eso de ahí. Voy a apagar todos estos de acá para que se pueda ver bien. Y ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Justo ahí las columnas, les dicen cuál es, dónde pasa viga, les dicen ustedes que este techo va a ser un techo aligerado o esta zona va a ser un techo macizo. Esa es una estructuración básicamente. ¿Ya? El segundo punto del desarrollo del proyecto estructural, ¿ya? Acá está, por ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? Selección de material, sistema de techado, ¿por qué aligerado? ¿Por qué losa maciza? ¿Por qué no losa metálica o losa postensada? ¿Por qué no usar prefabricados? Todo esto de acá lo define el ingeniero estructural, ¿ya? En conjunto con el arquitecto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces el arquitecto, para que se vea bien, así ciertas cosas quiere que sea de concreto, otras veces quiere que sea ciertas cosas de elemento metálico, no de madera, ¿ya? Esa es una coordinación con el arquitecto. Ahora, acá está el ejemplo de predimensionamiento, de estructuración, pues, ¿no? Y ahora, el segundo punto es el predimensionamiento. O sea, ustedes en la estructuración le dicen al arquitecto, ya por acá va a haber viga, por acá va a haber viga, acá va a haber placa, digo, acá va a haber columna, acá va a haber placa, pero ustedes tienen que decirle también de qué espesor, por ejemplo, o de qué tamaño va a ser esa viga, o de qué espesor va a ser el techo, o qué dimensiones va a tener esta columna, ¿no? Entonces, hay pequeñas fórmulas empíricas, ya que se usan para poder hacer ese predimensionamiento. A ver, ¿qué es empírico? Si pregunta ahí de teoría, definir qué es empírico. ¿Ustedes qué me dicen? A ver, ¿qué? Experimental, ¿qué más? No comprobado, parte de la experiencia. Por ejemplo, estas fórmulas que yo les presento acá, ¿ustedes creen que tengan alguna demostración? O sea, ¿hay un sustento así matemático detrás de estas fórmulas? Si son empíricas, no, pues no, si no son en base de las experiencias, de los ensayos, ¿no? De la práctica, como ustedes dicen. Eso es. Ya, y estas fórmulas son las que se emplean, ¿no? Para vigas. Esto lo vamos a ver cuando metremos cada uno de los elementos, ¿ya? Pero son fórmulas así sencillas que a mí me pueden dar ya una noción básica de qué dimensiones voy a necesitar. No es necesario que se cumplan estas fórmulas, sino son para tener simplemente una noción, ¿ya? Una noción de qué dimensiones debería emplear, ¿ya? Podría tomar un poco más, un poco menos, todo eso va a depender ya cuando yo diseñe y analice la estructura, ¿ya? Ese es el predimensionamiento. Estructuración es ubicar los elementos. Predimensionamiento ya es decir qué dimensiones van a tener, ¿no? Como acá. No, ahí está, la dimensión de esta viga es de tanto por tanto, de tanto por tanto, así. ¿Ya? Ahora, la tercera etapa de un proyecto estructural es el metrado de cargas, pues, ¿no? Yo tengo que saber qué cargas van a actuar en mis elementos. Actuarán cargas de gravitacionales, ahorita vamos a ver todo este término, ¿ya? Actuarán cargas de viento, cargas de sismo, ¿no? Entonces yo, dependiendo de la estructura, tengo que saber qué cargas voy a emplear. Por ejemplo, en una edificación, ¿qué carga creen que sea la más desfavorable? ¿La de viento o la de sismo? O mejor dicho, ¿cuál de las cargas afecta más? ¿La de viento o la de sismo? En una edificación. En su casa, por ejemplo. En su casa, sí, en su casa. Exactamente la de sismo, ¿no? La de sismo afecta más, ¿no? Ahora, por ejemplo, imagínense que ustedes van a diseñar un cartel publicitario, ¿no? Esos carteles que son así, ¿no? Que tienen un poste y acá toda su estructura metálica. Un cartel publicitario ahí por la Panamericana Surporica.
¿Qué carga cree que le afecte más? ¿Viento o sismo? ¿Qué carga creen que les afecte más? ¿Viento o sismo a este cartel publicitario? Para que ustedes tengan una noción, el sismo afecta proporcionalmente al peso de la estructura. Pues. Ya imaginando, Ronald, que no le hagan agujeros al cartel. Esos agujeros, en cierta manera, disminuyen la presión del sismo. Digo, claro, la presión del viento, ¿ya? Porque el aire pasa, pues, ¿no? Pero de todas maneras no es que no es que hagan un hueco gigante en todo el cartel, pues, ¿no? Sino hacen pequeños huequitos acá con la intención de que el viento pase por ahí y ya no afecte, pues, tanto, ¿no? Pero de todas maneras sigue afectando en las zonas donde no hay aberturas, ¿no? Y ahí la presión del viento, ¿no? Ejerce una fuerza, pues, ¿ya? Nosotros tenemos que determinar eso, pues, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van a diseñar un reservorio que contiene agua, la presión del agua, ¿no? Es una carga que yo debo considerar la presión para el diseño de ese reservorio, ¿ya? Acá nosotros tenemos que saber eso, ¿no? ¿Cuáles son las cargas que van a actuar en nuestros elementos? Como tercer paso, ya, esto es lo que nosotros vamos a hacer en el curso. Vamos a definir ya con una estructuración y un predimensionamiento dado cuáles son las cargas que actúan en los elementos. Como cuarto paso es modelar la estructura, pues, ¿no? Acuérdense, nosotros lo que hacemos es hacer una representación o una idealización de la estructura. Por ejemplo, ustedes saben, pues, ¿no? Que una columna o un pórtico es así, ¿no? Un pórtico es así. Pero ustedes cuando resolvían sus pórticos en análisis 1, ¿ustedes tenían este pórtico así, idealizado de esta manera, o lo tenían idealizado así? ¿Cómo lo tenían? ¿Como lo de rojo o como lo de azul? De azul, pues, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué? Porque estaban idealizando, ¿no? Lo mismo. Esta idealización es esta de acá, pues, ¿no? De todo este edificio, ahí está, ¿no? Nosotros sabemos que las columnas, las vigas, todo tienen ancho, espesor, largo y profundidad, pues, ¿no? Pero nosotros lo idealizamos de esta manera, pues, ¿no? Mediante línea. Ahorita vamos a ver también cuáles son los criterios que me llevan a mí a idealizar la viga como línea y no idealizarla como un elemento bidimensional. ¿Ya? Este es el cuarto paso, que también nosotros lo vamos a hacer. Una vez que nosotros hayamos metido nuestras cargas, tenemos que hacer este modelado estructural. Tal vez no de todo el edificio, tal vez hagamos solamente de una viga o una columna. ¿Sí? El quinto paso es el análisis estructural. ¿Qué es esto? Simplemente es hallar las fuerzas internas y deflexiones que tienen mis elementos debido a las cargas, ¿no? Que actúan sobre ellas. Este de acá también lo vamos a hacer nosotros en el curso. Ya ustedes, mediante los programas, van a tener que hallar, una vez obtenido su metrado de cargas, una vez idealizado la estructura y modelado, tienen que hacer su análisis estructural para poder hallar los momentos, ¿no? Y las fuerzas. Por último, ya esta es parte de concreto 1, viene el diseño, ¿no? A mí, de nada me sirve saber que acá, ¿no? Hay un momento de 10 toneladas por metro. A mí lo que me interesa es saber, ¿no? Cuánto de acero tengo que colocar en esa viga, en esa zona de ahí. Y es por eso que tengo que emplear el diseño estructural. Esto ya es concreto 1. Ahora, luego de eso vienen los planos de estructura. A mí no solo me basta con saber que en este punto, en esta zona, en esta viga, tengo que colocar 10 centímetros cuadrados. Sino lo que a mí me interesa es saber ya cómo lo voy a colocar, con cuántas barras me voy a colocar, con barras de qué diámetro, con barras de qué longitud. La finalidad principal de las estructuras es obtener estos planos de estructuras. ¿Ya? A mí de nada me sirve llegar hasta el metrado de cargas, no me sirve solamente el diseño estructural, sino lo que me sirve a mí son estos planos de estructuras.
¿Ya? Yo al constructor no le voy a decir, oye, mira, en esa columna tú tienes que colocar 20 centímetros cuadrados de acero. Y el constructor me va a decir, ya, pero ¿de qué diámetro las varillas? ¿Qué separación las varillas? ¿No? ¿Qué distribución van a tener esas varillas? ¿Ya? Esto es lo principal para nosotros, llegar a esto. Este es el fin último. En el curso, ¿no? En el curso, nosotros les vamos a dar la estructuración, les vamos a dar el predimensionamiento. Lo que ustedes van a tener que hacer es el metrado de cargas, el modelado de la estructura, o sea, cómo se idealiza, y por último, hallar o realizar, mejor dicho, el análisis estructural, ¿no? Para hallar las fuerzas internas y las deflexiones. Hasta acá nos quedamos nosotros. Esto de acá y es concreto 1. Ahora, es por eso que es importante saber leer los planos, ¿ya? Los planos de estructuras. Acá les voy a mostrar otro plano, esto de acá. Este es un plano de un mercado, ya este plano del mercado. Es en una provincia de Ancash, llamada San Marcos, que se va a construir. Acá vamos a ver los techos, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber antes de metrar, voy a borrar los aceros, ¿ya? Es saber interpretar qué significa cada uno de estos dibujos, ¿no? Esto de acá, ustedes saben que es una columna, una placa, como quieran definir, ¿ya? Ahora, uy, ya esto es de acá una columna, una placa, acá también pueden ver las placas. Ahora, en las vigas, si se dan cuenta, acá hay unas vigas que dicen 30 por 70. Cuando ustedes vean esto de acá en los planos, que diga 30 por 70, a este valor de 30 se refiere a la base de la viga. O sea, la viga es así, ¿no? La viga es así. Este 30, el primer número, siempre se refiere a la base, 30. Y este segundo número siempre se refiere al peralte. A este de acá se le llama peralte, 70. Eso no se olviden, ¿no? Esto es lo básico, ¿ya? Y a esta se le conoce como una viga peraltada, ¿ya? Una viga peraltada. Vuelvo a repetir, ¿eh? Este 30 es la base. El número que aparece siempre primero es la base. Y esto de acá es el peralte. Si ustedes, por ejemplo, vieran que este es 70 por 30, y acá lo dibujan así de esta manera, esta nomenclatura la emplearon correctamente. ¿Ya? Esto ya es así de dominio público, ¿no? Primero es la base y luego el peralte. Y el peralte es este de acá. Este de acá es el peralte de la viga. Este de acá es la viga, ¿no? Este de acá es la viga. Solo que yo le estoy dibujando con las losas del techo al costado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Se entendió? En caso de las columnas, pregunta Sebastián, ¿se sigue algún orden establecido? No. En las columnas no se sigue algún orden establecido. Para las vigas sí. En las columnas no. En las columnas, cuando te quieren dar una dimensión, lo que hacen, voy a ponerlo acá, lo que hacen es, por ejemplo, en este plano de cimentación, por ejemplo, acá te ponen el nombre de la columna, ¿no? C10. Y siempre hay un cuadro de columnas con la C10. Voy a mostrarlo. La C10. Y acá te dicen, por ejemplo, C10. Y acá te dan la dimensión. Ver clave. ¿Qué clave? La clave número 6. Tú vas acá, ves la clave número 6 y acá te dan las dimensiones. ¿No? Con el acero también. ¿Ya? Ahí te dan las dimensiones que tiene. Ya. Ese es un tipo de viga, la que hemos visto, la viga peraltada. Luego también hay la viga invertida. ¿Cómo me doy cuenta en un plano en planta que esto es una viga invertida? Simplemente acá se le coloca o todo el nombre, pues, ¿no? Invertida. Y esta viga invertida es así. La viga peraltada era así, ¿no? Acá le estoy dibujando con el techito, ¿no? La viga invertida es así. Así. Esta es la viga invertida.
O sea, su peralte va hacia arriba. Si, por ejemplo, a mí me hubieran dicho 30 por 70 invertida, significa que esto es 30 y esto es 70. Y esta es la viga, ¿no? Todo esto es la viga. ¿Cuándo se emplea este tipo de vigas? Cuando, por ejemplo, ustedes, o mejor dicho, cuando el arquitecto, por ejemplo, no quiere que se vean, pues, ¿no? Imagínense un edificio que es de lujo, ¿ya? Y en el penthouse, en el último piso, el arquitecto nunca quiere que se vean las vigas, todo quiere que se vea plano. Pues. Ya todo quiere que se vea plano. Entonces, como la azotea muchas veces no se va a usar, ¿no? Se puede emplear este tipo de vigas pues, invertidas, ¿ya? También cuando, por ejemplo, si ustedes justo en esa zona hay un jardín, ¿no? Y ustedes saben que el jardín se bordea siempre con muros, y justo pasa una viga por ahí, ustedes la pueden hacer invertida para que sostenga acá, ¿no? La tierrita del jardín, o tal vez alguna piscina pequeña, o también una piscina grande, esta viga ya será más grande. ¿No? En esos casos se usa una viga invertida. Muchas veces es más por temas de arquitectura, ¿no? Lo normal es usar una viga peraltada, pues. ¿Ya? Ustedes tienen que tener cuidado en esto, cuando hagan su predimensionamiento, su estructuración, ¿no? Muchas veces pues el arquitecto no tiene, por así decir, los criterios que ustedes tienen como ingenieros, y por ejemplo, quieren que haya una columna acá, y después de 15 metros haya otra columna, ¿no? Y quieren que esta viga sea solamente, tenga un peralte de 50 centímetros. Ya, pues ustedes tienen que decirle, ven arquitecto, te voy a enseñar, eso no se puede hacer, ¿no? Si tú quieres que tenga 15, 50 centímetros, va a ser imposible, ¿no? Va a ser imposible. Y ustedes ya le tienen que dar las recomendaciones, todo eso, pues, ¿no? No, tendrás que poner tal vez 2 columnas por acá, o una columna al centro, o crecer el peralte si tú quieres que no haya columnas, o tal vez esa viga, volverla a una viga pretensada o postensada, ¿no? Hay varias soluciones. Y ustedes como ingenieros tienen que plantearles esas soluciones a los arquitectos. ¿Ya? Porque el arquitecto, vuelve a repetir, él ubica columnas, placas, así, de acuerdo a su criterio, pero él no tiene un criterio de ingeniero como ustedes, pues, ¿no? Él solamente quiere que se vea bonito, que se vea funcional, ¿no? Que la luz entre, el atardecer, que ilumine, que de la sombra se vea no sé cómo, ¿no? Y ustedes ya tienen que hacerles pisar tierra, pues, ¿no? ¿Ya? Este es el segundo tipo, ¿ya? Invertida. Ahora, hay otro tercer tipo también, que es la semi-invertida. ¿Cómo me doy cuenta en una planta que es semi-invertida? Acá tendría que decir semi-invertida. Semi, así nomás, semi-invertida. ¿Y cómo es esa viga semi-invertida? Esta viga semi-invertida es así. Ustedes tienen su techito acá, y parte de su peralte va hacia abajo, y parte de su peralte va hacia arriba. Y esto de acá es la viga semi-invertida. ¿Cuándo emplea esta viga semi-invertida? Por ejemplo, la pueden emplear si es que justo en esa zona ustedes tienen un jardín o una piscina también, y esta partecita de acá sirve como muro, ¿no? Un murito de contención ahí, de la tierra que está acá o del agua. Esto es una viga semi-invertida, ¿ya? Es una viga semi-invertida. Hay 3 tipos de viga, ahí está. Viga invertida, viga peraltada, viga invertida y viga semi-invertida. 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 Esos 3 tipos de viga. Viga peraltada, invertida y semi-invertida. ¿Ya? Lo normal es emplear esto. Por temas estéticos, algunas veces se emplea esto. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahorita llegamos ahí, Sheila. Ahorita, buena pregunta, Sheila. ¿Está bien? Estás atenta, estás atenta. Si ustedes se dan cuenta que en la planta
hay unas líneas punteadas, que son estas de acá. Está bien, todos atentos como Sheila. ¿Se dan cuenta de esas vigas punteadas ahí? Esas vigas punteadas que representan a una viga chata. ¿Qué es una viga chata? Una viga chata es aquella viga que tiene el mismo peralte que la losa, ¿no? Por ejemplo, yo como sé cuál es la dimensión de esta viga chata, voy a este corte 2,2, ¿no? Acá está. Esa es la viga chata. Ahí está, la viga chata, ¿no? Vuelvo a repetir. La viga chata es aquella que tiene el mismo peralte que la losa. La losa o el techo es de 25 centímetros. Acá está, aligerado del 25. Acá están las viguetitas del aligerado. Ahí están las viguetitas. Ahí está. 25. Y ahí justo una viga chata, ¿no? O sea, ustedes cuando vean en las plantas vigas punteadas, ¿ya? Significa que son vigas chatas, ¿ya? Y a estas vigas chatas, normalmente no se les puede colocar el peralte, ¿no? Pero si es que a ustedes les dan simplemente, les dicen que este ancho es de 40, y ven que es una viga punteada, ustedes preguntarían ¿cuál es el peralte? O ya se da por entendido el peralte de esta viga, sabiendo que este aligerado es de 25. ¿Ustedes preguntarían el peralte o ya no es necesario? Si ven que es punteado. Ya no es necesario, ¿ya? Es importante que ustedes sepan todos estos conceptos porque, la verdad, como yo reviso, como les he dicho, ¿no? En mi trabajo tengo que revisar el expediente técnico de la parte de estructuras de los colegios que se hacen acá en el Perú y lamentablemente los especialistas que desarrollan esos proyectos no están tan capacitados como ustedes, pues, esa es la verdad, ¿no? Seguramente si ustedes con los conceptos que tienen hacen ese proyecto, los proyectos que me presentan, seguramente lo harían mucho mejor que ellos, ¿ya? Es por eso que ustedes tienen que tener claro todo esto. O sea, ustedes vieran lo que me presentan cualquier cosa, pues, ¿no? O sea, y gracias a Dios, en el Perú todavía no hay sismo, es por eso que no se caen, pues, esas edificaciones, ¿no? Pero ustedes ya más adelante les mostraré lo que presentan ellos, ¿no? Que ustedes a simple vista, con los conocimientos que tienen hasta ahorita, se podrían dar cuenta que está mal, pues. ¿Ya? Es por eso que cualquier duda que ustedes tengan, me pregunten ahorita, ¿ya? Para que luego cuando estén trabajando no les estén criticando como yo les critico, pues. ¿Ya? Entonces esos son los 4 tipos de vigas. ¿Ya? Ya saben leer entonces un plano en planta. ¿Ya? Los aligerados normalmente se pueden representar así. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Se pueden representar así. Estas son viguetas. Anthony pregunta, en caso de utilizar vigas de cimentación, ya. Este es un techo, ¿no? O un encofrado, también como se le conoce. Es un techo. Las vigas de cimentación estarán en el plano de cimentaciones, como está acá. Por ejemplo, esta es una viga de cimentación. Tú ves el corte 9,9. Ya, corte 9,9. Y acá está, una viga de cimentación. ¿No? Si uno quiere, acá le puede colocar el peralte también, ¿no? Esta viga de cimentación es igual a 30 por 1,20. ¿Qué quiere decir? Que acá podríamos haberle colocado, ¿no? El texto de 30 por 1,20. Acá. Pero ya en el corte, como te dicen las dimensiones, no es necesario. ¿Ya? Pero siempre este concepto de que el primer número es la base y el resto y el segundo número es el peralte se maneja siempre en todos lados. ¿Ya? Es como una regla que no está escrita. Entonces, ¿entendieron los tipos de vigas? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿No? Han entendido, ¿no? Cuando es una viga chata, todo eso, ¿no? Porque es en los planos que se les da ya en los ejercicios, no se les va a indicar, pues, ¿no? Esta es la viga chata, no. Ustedes ya saben, línea punteada, viga chata. Y si se les da el ancho, ya es suficiente, si ustedes saben el espesor de la losa, ¿no?
Cuidado que le esté preguntando, profesor, ¿y esta viga chata qué peralte tiene? No, ¿ya? Y bueno, la construcción en la cual seguramente muchos de ustedes van a estar involucrados, ya es la última etapa, ¿no? Acá, como les he dicho, las personas que están en construcción también tienen que saber conceptos de estructuras, todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces durante la construcción se dan cuenta, ¿no? Que la dimensión que se había planteado, por ejemplo, de las vigas, no cumple con la altura mínima que se requiere, pues, ¿no? De piso a fondo de viga. Ah, ya. Ahorita vamos a hacer unos conceptos también, ¿ya? Antes que me olvide. Voy a dibujar acá una viguita. Ahí está la viguita. Voy a dibujar acá otra viguita de un piso inferior, ¿no? Ustedes seguramente van a escuchar estos términos ya en su vida profesional. Cuando les dicen la altura del entrepiso, ¿no? Se refiere a esta altura de acá, de piso a piso. Pues. Esta es la altura del entrepiso. H entrepiso. Ahora, a ustedes saben, pueden decir la altura de piso a fondo del techo. Esta es la altura de piso a fondo de techo. Piso a fondo de techo. Y también ustedes van a oír el término altura de piso a fondo de viga. Y esta es la altura de piso a fondo de viga. Piso a fondo de viga. ¿Ya? Eso de ahí tienen que manejar ustedes ya, ¿no? Todos estos términos. Ya les va a servir altura de entrepiso, altura de piso a fondo de techo, altura de piso a fondo de viga. Eso de ahí, ¿ya? Ya tienen que tener claro ya estos términos, a qué se refiere. Bueno, continuamos. Y bueno, vamos a ver unos tipos de edificios rápido, ¿no? Nosotros básicamente vamos a ver edificios de concreto armado, pero el metrado en edificios de concreto armado, pero básicamente los conceptos son los mismos para edificios de metálicos, edificios de madera, de albañilería, no cambian nada, ¿ya? En los tipos de edificios que tenemos en concreto armado, tenemos los pórticos, ¿no? Acá está el edificio de pórticos. Ahorita le voy a decir por qué es un edificio de pórticos, no es un edificio de albañilería, ¿ya? Y tenemos, ustedes saben que los pórticos son columnas y vigas, bueno, tal como pueden aparecer acá. Columnas, espérense, ahí está, columnas con sus vigas, ¿no? Columnas con sus vigas. Columnas con sus vigas. Ese es un edificio aporticado de concreto armado. Este edificio también es aporticado de concreto armado, a pesar que alguien me diga que acá tiene muros de albañilería. Ahorita les voy a explicar por qué esto de acá es un edificio de concreto armado, de pórticos y no de albañilería. ¿Ya? Vamos cuando lleguemos a la parte de albañilería. Luego, entre otros edificios de concreto armado también que tenemos son los de los muros delgados, ¿no? Que se le conoce como muros de utilidad limitada. ¿Han visto este tipo de muros? O digo, este tipo de edificios. Son edificios que tienen muros de 10, 15 centímetros, con losas macizas de 10, 12 centímetros. Estos muros suben toda la altura. ¿Dónde encuentro este tipo de edificios? Ustedes han visto el condominio que está en la Bolívar, creo que se llama Los Jardines, el condominio que está en la Bolívar, justo por la Católica nomás, Bolívar con Universitaria. ¿Se ubican? Bolívar con Universitaria. Sí, ahí han visto que hay un condominio, creo que se llama Los Jardines, el Bosque, no sé cómo se llama, pero tiene nombre así de fauna. Antes de llegar al semáforo, digo de flora, antes de llegar al semáforo, sí, sí, Miguel, ahí. Ya, todos esos edificios de ahí son de este tipo, de muros de utilidad limitada. Son muros de concreto de espesores de 10, 15 centímetros con losas macizas de 10, 12 centímetros. ¿Ya? Estos edificios, si ustedes se dan cuenta, esos edificios ahí que están por la Católica son de 5 pisos nada más. Pero estos de acá
son de aproximadamente 8 o 9 pisos. Cuando se empezaron a construir esos edificios, no había una norma, ¿ya?, que te indique cuántos pisos deben ser como máximo. Así que la gente empezaba con los constructores, como era un método de construcción bastante rápido, ¿no? Ya pues se mandaban con 8, 9, 10 pisos, pues, ¿no? Pero luego salió la norma de muro de utilidad limitada, donde indicaba que esos edificios máximo tenían que tener 5 pisos, nada más. ¿Ya? Son de vaciado unimodular. Es otro tipo. No, no son de vaciado unimodular. No es que vacíes el techo con los muros al mismo tiempo, sino vacías tú los muros y luego recién el techo. ¿Ya, Miguel? Buena pregunta. No es un unimodular. ¿O te refieres tú que se repiten? ¿Te refieres a que se repiten? ¿Son lo mismo todas estas torres? Miguel. Ah, ya lo hacían conjunta. No, es primero los elementos verticales y de ahí los elementos horizontales. Normalmente este tipo de edificios no tienen vigas. ¿Ya? No tienen vigas. Acá está. Otro tipo de edificio de concreto armado son los sistemas duales. Son pórticos y muros. Si se dan cuenta, en esta dirección de acá, ustedes tienen pórticos, acá está columna con vigas, pero en la otra dirección, en la dirección transversal, tienen acá placas de concreto armado, ¿no? Acá también, si ustedes se dan cuenta, acá tienen placas, e interiormente están los pórticos. ¿Alguien conoce este edificio? Ah, unimodular, dijo Sheila, que se basean en conjunto los elementos verticales con los elementos horizontales. Y no, como había dicho, estos edificios de ductilidad limitada que se le conoce, que son muros delgados, se basea primero, ¿no?, los elementos verticales, que son las placas, y luego los elementos horizontales, que son las losas. Normalmente estos tipos de edificios no tienen vigas. Normalmente. Pueden tener, pero no, normalmente no lo tienen. ¿Ya? ¿Alguien conoce este edificio? ¿Alguien conoce ese edificio? Por el centro de Lima. No, no es el Sheraton. Está más allá del Sheraton. Justo está por Abancay, por el Hueco. No, esa no es la torre, ese de Rebagliati está por, ¿cómo se llama? Ese está por Arenales, ese de Rebagliati. Ahí está el centro cívico, es lo que dijo Antonio. La torre abandonada de Rebagliati está por Arenales, ¿no? Este no, este es el centro cívico, que está en el centro de Lima, por la avenida Abancay. ¿Ya? Este de acá se construyó en los años 1970, más o menos. ¿Cómo creen que realizaron su análisis y diseño de este edificio? ¿Creen que en esa época hubo SAP, ETAPS o algún otro programa? ¿En hojas Excel? ¿Creen que hubo Excel? ¿Creen que hubo algún programa computacional en esa época? ¿Creen que hubo alguna computadora siquiera en esa época? Si las computadoras para sumar 2 más 2 en esas épocas era un cuarto entero y se demoraba creo como 1 hora. A mano nomás, pues. Esto de acá, ¿ya? Ni calculadora Casio había en ese. Todo regla de cálculo nada más. ¿Saben qué es una regla de cálculo? ¿Han visto alguna regla de cálculo? Pregunten a sus papás sobre la regla de cálculo. ¿Ya? Es más o menos como, o sea, si vas a la analogía es como un abaco. Ya es algo que era así, era como una calculadora, la regla de cálculo era como una calculadora, pero en forma de regla donde tenían que estar moviendo para hallar los resultados, todo eso. Tenía su técnica. En esas épocas, en la universidad todavía había un curso para enseñarles a usar esa regla de cálculo, para que les sirva en el resto de cursos. Pero bueno, ya este edificio de acá, junto con el Sheraton, lo calculó el ingeniero Segarra. ¿Ya? ¿Han escuchado al ingeniero Segarra? Segarra Siquero. Luis Segarra.
¿Sí? Es un ingeniero viejito. O sea, es como que, imagínense, a ver, les voy a decir la importancia de ese ingeniero. Es como que, ya, todos estos ingenieros y arriba está él. No, no es el de suelos. No es el de suelos. Es otro ingeniero. Ese es el ingeniero. A ver, lo voy a mostrar para que conozcan, ¿ya? El de acero, exactamente. Luis, Luis Miguel, ¿no? Luis Segarra. Segarra. ¿Dónde está el ingeniero? Segarra. Luis, ¿eh? Segarra, Foucault. Acá está. Luis Antonio Segarra Siqueira. Él es el ingeniero. Él es el especial. Él es, para darle la importancia al ingeniero, es como que ven a todos ellos, y a él es como que está encima de ellos. Así como si fuera un dios superior ahí, a todos ellos. ¿Ya? El ingeniero ya tiene como, claro, es un crack de los cracks. Es ahí como un todopoderoso de las estructuras, ¿no? Ya él es el especialista en estructuras metálicas y es presidente del comité de la norma, ¿no? De estructuras metálicas. Ya él, por ejemplo, es el avatar exactamente, ¿no? Tiene como 90 años, ya creo. Deberían llevar su curso de estructuras metálicas si pueden, ¿eh? Hasta deberían llevarlo, si es que llegan todavía cuando él está. Esperemos que sí. Ya, él, por ejemplo, calculó esto, pues, el Sheraton, el centro cívico, y él un día nos dijo que esto de acá lo calculó empleando el método de Cross, pues, ¿no? El método de Cross. Imagínense hacer el método de Cross para todo este pórtico. Y eso de ahí le llevó como 2 semanas, creo, o 3 semanas para hacer un pórtico y tenía que usar una sábana, pues, casi una sábana para todos los cálculos. Pues. Imagínense, pues. Imagínense hacer eso. Ahí no que... Imagínense que se hubiera confundido nomás en el término de transportación al inicio nada más. Imagínense eso. ¿No? Él calculó este edificio y el Sheraton, pues, ¿no? Y en esa época también, pues, a ver, los calculistas ganaban bien, pues, imagínense calcular esto de acá. Según lo que me decía a mí el ingeniero Blanco, su jefe, que se llamaba el ingeniero Reina, por ejemplo, calculando un edificio nada más, se podía comprar un departamento. Imagínense, pues. Calculando un edificio y se podía comprar un departamento nada más. Por esas épocas, pues, porque no eran muchos, ¿no? Y los que hacían esto tenían que saber, pues. Ustedes deben saber que el papá de Laura Bozzo también es uno de los ingenieros más reconocidos en estructuras. ¿Ya? Es un ingeniero de la UNI. Sí, ya, se apellida Bozzo, pues, el papá de Laura Bozzo. Es también así, bien reconocido en estructuras. ¿Ya? Imagínense, todo esto calcularlo a mano. ¿Y ahí qué puede decirme? Nada, profesor, me confundí. Ahí no podía decir, me confundí, procedimiento, ¿qué importa? No, pues, si se confundía, tenía que volver a hacer, pues, tenía que sacar otra sábana más para poder hacer todo esto de acá. Pues. Ahí como cultura general les estoy diciendo todito esto. ¿Ya? Antes del SAP y TAP, pues. ¿No? Ahora esto ya se puede meter al SAP, TAP, lo modelas en un día y al día siguiente ya tienes los momentos de todas las vigas, de todas las columnas, de todas las placas. ¿No? Lo que antes te demoraba hacerlo en 2 meses, ahora lo puedes hacer en 2 días. ¿No? Pero lastimosamente al emplear los programas lo que se pierde muchas veces es el tacto, pues, ¿no? Ya es el criterio, ¿no? Uno piensa meter todo el programa y ya que te bote todos esos resultados y algunas veces te bota mal y no te sirve. Pues. ¿Ya? Ahora, otro tipo de edificio que ustedes sepan son los edificios de albañilería. Hay dos tipos, de la albañilería confinada, ¿ya? Y la albañilería armada. Ahora, ¿por qué este edificio, este de acá de la izquierda, sí se considera como edificio de albañilería confinada y este edificio que les mostré acá se considera como edificio de pórticos y no de albañilería confinada, a pesar que acá está la albañilería? ¿Alguien sabe? ¿Por qué crean esa diferencia que hay? ¿Para cuál, Juan?
¿Para cuál tipo primero se construyen los muros? ¿Para la albañilería confinada o para los pórticos? Exactamente, pues como dice Walter, como dice Fabricio, ¿no? Como dice Nilger, por el proceso constructivo. Exactamente, eso es importante que ustedes sepan, ¿no? El proceso constructivo. Por ejemplo, para considerar que un edificio es de albañilería confinada, ¿no? Lo primero que se hace es el muro de ladrillo, y posterior a que ya se asentaron todos los ladrillos, se construyen, o se basean, mejor dicho, las columnetas y la viga solera, ¿no? Junto con el techo. En otras palabras, primero es esto, ¿no? Esto es primero, las vigas, digo las columnas un segundo, y esto tercero. Este es el procedimiento de construcción, ¿ya? De un muro de albañilería confinada. Exactamente lo que dice Walter. Estos muros de acá, ¿ya? Este murito de acá soporta la carga del techo. Soporta la carga del techo. O sea, el techo viene por acá. El techo viene por acá. Y ese techo, imaginemos que tenga esta dirección. La carga de ese techo, ¿ya? Esta carga de acá que viene del techo, es soportada por el muro. Por este muro de acá. Ahora, si tengo un edificio tipo pórtico, ¿no? Y luego lo relleno, como en este caso de acá, lo relleno, a estos muritos ya no se les conoce como muro portante, sino se les conoce como tabiques, ¿ya? Ya se les conoce como tabiques. ¿Y cuál es el procedimiento de construcción? Primero se hacen las columnas, luego las vigas, ¿no? Primero las columnas, luego la viga. Y por último, se rellena, pues, de ladrillo, ¿no? Se rellena de ladrillo. Todo esto de acá se rellena de ladrillo. Y ahora, si yo tuviera ese mismo techito, que está en esta dirección, ese techo ya no es cargado por estos ladrillos de acá, ya no es cargado por estos ladrillos, sino netamente es cargado por esta viga de acá, por esta viga. Esa es la diferencia en el proceso constructivo. Acá primero es así, esto es 1, esto es 2 y 3 es esto. ¿Ya? Este es un muro portante y este es un tabique. Es por eso que a este edificio de acá no se le considera como muro portante, sino se le considera como muro de pórticos, pues, ¿no? Digo que se le considera como edificio de pórticos y no como edificio de muros portantes, porque si se dan cuenta, se han construido primero todas las columnas, todas las vigas y recién se está rellenando, pues, ¿ya? Eso es importante, ¿eh? Porque si ustedes, por ejemplo, les dan los planos y no les especifican adecuadamente si es un muro portante o un tabique, y ustedes construyen esto de acá de esta manera, y el que diseñó lo consideró como un muro portante, ¿ya? El análisis o los resultados que se obtienen de ambos es totalmente diferente. O sea, ustedes imaginemos que este edificio lo hubieran diseñado como muros portantes, pero el constructor no se dio cuenta de eso, o en los planos no está especificado, y él hizo de pórticos. Cuando venga el sismo, esta edificación no se va a comportar de la manera en la cual ha sido diseñada, porque se está empleando otra cosa. Es prácticamente como si tú hubieras diseñado un edificio de 5 pisos y construyes 10, pues, algo así. Visualmente, Sebastián, no, o sea, si están tarrajeados, todo eso, no te puedes dar cuenta, con excepción, ¿ya?, de que haya una junta. Muchas veces, ¿ya?, lo que se hace es esto. Tú tienes de otro color, ¿ya?, para que se vea. Tú tienes esto. Ah, no, pero mejor les muestro un plano. Monse, les voy a mostrar un plano, ¿eh? Voy a mostrar un plano. ¿Dónde está? A ver, acá había un plano, subestaciones, información. No, de este no es. A ver, un segundo para mostrarles un plano, ¿ya? Normalmente, ¿cómo pueden diferenciarlo?
Ya, acá está. Miren, acá en esta de acá. Imagínense, ¿no? Esta zona, acá está el detalle, ¿no? Un segundo, para poder señalar. Ya, acá está su columna de concreto, y dice columna o placa, acá está su viga, ¿no? Y esto se va a rellenar. Si es que tú ves una junta, ¿no? Acá en esta zona de acá hay una junta. Uy, no se ve, chamo. Otro color. En esta zona, acá, hay una junta. Ahí hay una junta, ¿no? Y hay una junta en la parte superior también. Si tú ves esto, ya sabes que este muro de acá no es un muro portante, sino es un tabique, ¿no? Y ese tabique, de todas maneras, se le confina también a sus extremos, con unas columnetas de amarre que se le conoce. Y hay con una viga solera también, de amarre. ¿Ya? Pero si tú ves que directamente el muro está con la placa, ¿ya? Es probable que sea un muro portante. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, si ustedes ven en una edificación que hay juntas, acá esta junta vertical y esta junta horizontal, entre el muro y las columnas y las vigas, significa que este muro de acá no es un muro portante, sino es un tabique nada más. ¿Ya? Nada más eso. Pero si ya está tarrajeado, tendrías que picar para darte cuenta si hay junta o no hay junta. Si es que no hay junta, ya es un muro portante. ¿Ya? Profesor, ya no es necesario el apuntalamiento en edificios de albañilería confinada. El apuntalamiento de la losa, sí es necesario, ¿no? Si no, ¿cómo baseas esto? O sea, este apuntalamiento de acá que han hecho, ¿a eso te refieres, Walter? ¿A este apuntalamiento? Walter. ¿Sí? No, este apuntalamiento de acá seguro es porque recién habían desencofrado, o recién como van a techar el piso de arriba, si te das cuenta, ¿ya? Lo que normalmente te dicen, como un consejo práctico, es ya, tú vas a techar este de acá, ¿no? Vas a techar este techo de acá, ¿no? Si te das cuenta, ese techo, ¿en dónde se está apoyando? Se está apoyando en este techo de acá, ¿sí o no? Todo el peso de esos puntales de madera se está apoyando en este techo de acá, que está en rojo. Entonces tú vas a decir que el peso de todo ese techo en azul está siendo cargado por ese techo en rojo. Pero para asegurarte, tú dices, voy a hacer que ese techo también sea cargado por este techo de acá en anaranjado. ¿Ya? Y para asegurarte más, tú dices, ya que ese techo rojo y rojo anaranjado también trabajen en conjunto con este techo en verde. Eso es lo que normalmente se hace en construcción. Cuando tú vas a techar un techo, ¿ya? Tú mantienes el apuntalamiento de dos techos de abajo, hacia abajo también. ¿Para qué? Para que este techo en azul no sea cargado solamente por el techo en rojo, sino también sea cargado por este techo en anaranjado y este techo en verde. Profesor, Walter. sí, profesor, disculpe, me refería a que también existe apuntalamiento, como veo que está al borde, también sería en albañilería confinada, en un edificio de albañilería confinada también se pondría. ¿Y dónde se colocaría? ¿En el medio? ¿O como lo veo el apuntalamiento en el borde del porche? O sea, en donde debería estar el muro, el tabique, en albañilería confinada, como ya hay un muro ahí, ¿dónde se pondría el apuntalamiento? Ah, no, en albañilería confinada ya no hay apuntalamiento. ¿Por qué? Ah, Porque ya. tú te das cuenta acá, mira, construyes primero el muro, ¿no? Claro, Y sí. ya solamente apuntalas el techo nada más. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. No, está bien. Sí, pregunten, está bien. Acá preguntan, profesor, ¿qué es una junta específicamente? Una junta, ¿ya? Es una separación que hay entre los elementos estructurales y los elementos no estructurales, como son estos muros de relleno. Ahorita vamos a ver qué es un elemento estructural y un elemento no estructural, ¿ya? Esta es una junta, es una separación que hay. Y esa separación normalmente no se deja libre, sino se rellena con tecnopor o algún otro tipo de elemento que sea flexible, de tal manera que cuando nuestra estructura se mueva, ¿no? Esto se va a mover así, el muro se va a mover así. Y para que no choquen, este elemento, donde está la junta, se va a poder comprimir, pues, ¿ya?
Es para que no se agriete. Mejor dicho, esta junta se hace para que este tabique no afecte el comportamiento estructural de mi edificio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben, pues, es una cosa muy distinta analizar un pórtico que tiene viga y columnas que analizar un pórtico, ¿no? Que tiene acá una placa, pues, o un muro de albañilería. Es muy distinto, ¿no? En otras palabras, no es lo mismo analizar esto de acá, así, este pórtico, que analizar uno así, pues, ¿no? Con todo este muro. Entonces, claro, estos elementos que son tabiques, que solamente me sirven para separar ambientes, ¿no? Se aíslan de la estructura, como una junta sísmica. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no afecte el comportamiento. Como les digo, pues, es muy distinto analizar esto de acá, que analizar esto de acá, pues, ¿no? Que analizar columna, columna, viga y muro, que analizar solamente columna, viga y columna. Es muy distinto los análisis, ¿no? Los resultados, digo. Es muy distinto los resultados que uno vota. Ya es por eso que se aísla. ¿Ya? Es por eso que se aísla. Normalmente se aísla, pero algunas veces en los edificios, para que no se vea esta junta, porque acá, si ustedes ven sus edificios donde viven tal vez, seguramente acá ven una bruña. ¿Qué es una bruña? Si es que ustedes lo ven en planta, imagínense el muro acá, en planta, visto en planta, es como si acá tuvieran así, esta pequeña hendidura. ¿Han visto las veredas? Que ahí tienen unas rayas, a eso se le conoce como bruña. Ya, esta bruña también puede estar acá en esta zona. Cuando es aislado, se hace esa bruña de ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí todos? Ya, perfecto. Acá luego estaban preguntando. En albañilería confinada el tipo de cimentación también cambia, ¿no? A diferencia de un pórtico. Claro, sí, también, Juan, cambia, pues. No porque ahora ya no tienes solamente columna, viga columna, sino también tienes el muro, pues. Por eso cambia. Acá pregunta Miguel, los de albañilería tienen los ladrillos amarrados a la columna, pero en aporticado se ven como diferentes elementos estructurales. Claro, esto por ejemplo es un edificio, ¿no? Que no necesariamente es aporticado, porque acá tiene placa también, ¿ya? Pero este es el detalle general. Si se dan cuenta, ¿no? Estos tabiques tienen estas columnetas de amarre, acá todavía dice columna de amarre, y esta viga de acá, que se le conoce como viga solera. Y lo que hacen es que al momento que venga el sismo, ¿ya? Este tabique, como ustedes saben, pues, a ver, el ladrillo es un material frágil o dúctil. ¿Qué me dicen? ¿Frágil o dúctil? Frágil, pues, ¿no? Frágil, exactamente. Entonces, si esto se mueve mucho, ¿ya? Se puede desmoronar, pues. Y la finalidad de estas columnetas y esta viga es agarrar a los, ¿no? Agarrar a todos los ladrillos para que no se desmoronen, en otras palabras. ¿Ya? Esa es la finalidad de esas columnetas. ¿Yo podría construir esto sin columnetas? Sí, lo podría construir sin columnetas, pero al final cuando venga el sismo, tú vas a ver que tu muro, ¿ya? Se va a fisurar o que tu muro van a empezar a salirse los ladrillos. Bueno, es por eso la importancia de estas columnetas de amarre. Y cuando se tienen muros portantes, ¿ya? El ladrillo, a ver, ¿dónde hay un muro portante? A ver, para mostrarles un plano de muros portantes. ¿Dónde había? Muros portantes. Acá está. No, este es edificio metálico. Muros portantes, ¿dónde había? Acá. Por ejemplo, acá había muros portantes. Esto de acá, todavía acá está con su leyenda. Muro portante. ¿No? Este muro portante, estas columnas, ¿ya? Se amarran a este muro portante con este detalle de acá. Acá está. Ahí está. Con este detalle de acá. Acá está la columna y los muros se amarran con estos alambres, ¿no? Ahí tal dice la distribución de esa manera.
¿Ya? De esa manera. Acá también les dicen. Acá también había la distribución. ¿No? En otras palabras, este tabique, ¿ya? Se amarra a su columneta con estos de acá, con estos alambres. Y si fuera un muro portante, este ladrillo, esta columneta, mejor dicho, ya no existiría. No, si es que fuera un muro portante, ¿no? Esta columneta ya no existiría. Uy, no existiría. Y estos alambres se meterían acá a la columna, pues, o a la placa. ¿Ya? Eso con mayor detalle, todo esto de acá en curso de albañilería, que ahora es selectivo, si ustedes lo llevan, les van a explicar, ¿no? Pero es básicamente, lo que he querido es que se entienda la diferencia. Sí se entendió la diferencia entre un muro portante y un tabique, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Tal vez, puede ser. Importante, ¿eh? Porque ustedes cuando estén construyendo, cuidado que les digan muro de portante y lo hagan como tabique, ahí sí se cae su edificio. ¿Ya? Lo que sucede en estas, a ver, estos ladrillos tienen que tener ciertas características, pues, ¿no? Para el muro portante, ¿ya? Puede emplearse un ladrillo pandereta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Saben qué es un ladrillo pandereta? No, pues no se puede emplear, pues, ¿no? El ladrillo que se tiene que emplear para los muros portantes es de este tipo. Es de este tipo de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Es de este tipo, ¿no? Que tenga acá las aberturas, ¿no? Y siempre hay un porcentaje que no tiene que tener más del 30% de aberturas para considerarse como muro portante. Para ladrillo como muro portante. Pero lamentablemente ustedes han visto que como este ejercicio, si se dan, digo, como esta fotografía, si se dan cuenta, acá, ven que es un muro con ladrillo pandereta, ¿no? Y no tiene un comportamiento adecuado porque ese ladrillo pandereta es frágil, pues. Entonces, a pesar que sea esto de acá, un edificio de albañilería de muros portantes, no va a tener un buen comportamiento porque el ladrillo es pandereta, pues. ¿Ya? Para los tabiques, supuestamente se puede también emplear ladrillo pandereta, pero mejor sería emplear el otro tipo de ladrillo también, pues, ¿no? ¿Por qué creen que se emplea ladrillo pandereta y no se emplea el otro tipo de ladrillo? ¿Por qué creen? Exacto, por el costo. El costo es más económico, pues, ¿no? Y al final, cuando ustedes saben, cuando construyen las casas, ¿no? No contratan a un ingeniero, ¿no? Sino contratan al maestro de obra, pues, ¿no? Contratan al maestro de obra, pues. Y ese es el problema. Y el maestro de obra no les va a decir, pues no, la ductilidad, la fragilidad del ladrillo, no, es que esto de acá tiene una rigidez, no, pues el maestro de obra construye y ya, ¿no? Y le sale más barato. Pero cuando ven el sismo, todas estas casas se van a caer. Si ustedes viven en una casa de 2 pisos, 3 pisos, seguramente también lo han construido con ladrillos pandereta. Y si no me creen, hoy día en la noche ahí en su cuarto, ¿no? Agarren un martillo y un cincel y ahí chanquen su pared y van a darse cuenta del tipo de ladrillo que es. Si es ladrillo pandereta, yo como ustedes cuando venga un sismo, me corro, pues, ¿no? Porque esa edificación se va a caer. ¿Ya? Hay que tener presente eso ahí. Y por último, también hay otros tipos de edificios de albañilería, que son estos edificios de albañilería armada, que se le conoce, que son bloques de concreto donde se les coloca, ¿no? Estas pequeñas varillas y se rellena de concreto. Son bloques de concreto con forma hueca, más o menos así, de esta forma, y acá hueco, ¿no? Que se van apilando uno tras otro y según, de acuerdo a la norma, ¿no? Les especifica que acá, de acuerdo al diseño también, si es necesario, colocan acá una varilla de acero y lo rellenan pues, de concreto, ¿no? De acuerdo al diseño también les puede salir que es 2 varillas, pues. Y esos son los ladrillos para albañilería armada. Ya estos ladrillos son de concreto o sílico calcáreo también. A ver, empresas que conozcan que hagan ladrillos de arcilla para albañilería confinada. ¿Qué empresas conocen?
¿Qué empresas conocen? Rex, ¿qué más? Pirámide, ¿qué más? ¿Qué más conocen? Rex, Pirámide, Lark. ¿Conocen Lark? Ladrillos Lark. Y bueno, y ladrillos artesanales también. Ladrillos Lark es otra empresa también. Las más grandes son Rex, Pirámide y Lark. ¿Ya? Pero hay también ladrillos artesanales que son que lo hacen los propios artesanos también. ¿Ya? Y de albañilería armada, ¿algún proveedor de estos ladrillos? ¿Conocen? ¿Algún proveedor de estos ladrillos? Sí, no, tal vez. ¿Conocen? Unicom, exactamente. Unicom. También hay Mixercom y ladrillos La Casa también. No sé si es que antes por el curso de materiales de construcción nos llevaban a la fábrica de ladrillos La Casa que se encuentra por Lurín, ¿no? Que producen este tipo de ladrillos. Ladrillos sílico-calcáreos se llama. Pero bueno, Unicom sí conocen, ¿no? Mixercom también, que es tipo Unicom, que hace este tipo de ladrillos. ¿Ya? Y bueno, luego hay edificios de acero, ¿no? ¿Dónde hay edificios de acero? ¿Dónde puedo ver edificios de acero? A ver si yo les pregunto. ¿Dónde puedo ver edificios de acero acá en Perú? ¿Dónde puedo ver estructuras de acero acá en el Perú? ¿O no hay? Exactamente, ¿no? Centros comerciales, naves industriales, ¿no? Van a los que viven en Plaza Norte, todo Plaza Norte es de acero, pues, ¿no? Los que viven por Miraflores van al Saga, que está ahí en Pardo con Arequipa, es de acero, ¿no? También los que van a Plaza San Miguel, también, pues, ¿no? A una parte es de acero. Por eso cuando pasan los carros vibra. También, si viven por la Marina, el Sodimac, ¿no? Todos los maestros también son de acero, ¿no? Maestros Home Center, los cines, como han dicho, ¿ya? ¿Y por qué creen que acá en Perú no se construye mucho de acero? Porque, si se dan cuenta, no hay mucha industria de acero acá en Perú. ¿Por qué creen? ¿Por qué se prefiere el concreto que el acero? Exactamente, más caro. Pero más caro que el material o la mano de obra. ¿Qué creen? La mano de obra, exactamente. Más caro la mano de obra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, ustedes deben saber que cuando se hacen estas estructuras de acero, ¿ya? La persona que suelda tiene que ser un soldador certificado, no es cualquier persona, pues, para este tipo de estructuras importantes, ¿no? Y esos soldadores tienen que ser soldadores que son certificados por el Instituto Nacional de Soldadura. En la Católica hay, frente a la Facultad de Civil, ahí. Si ustedes hay unos módulos, ya esos módulos son para capacitación en soldadura, ¿no? No me acuerdo exactamente el nombre del instituto, pero ellos lo capacitan. Y tienen que, cada cierto tiempo, los soldadores, ya pasar por exámenes. ¿Por qué? Porque el pulso, a medida que pasa el tiempo, se pierde, ¿no? Son como cirujanos, pues, prácticamente. Imagínense, ¿no? Que si el soldador sufra de Parkinson, ¿cómo va a soldar? ¿No? Y también hay también ciertas soldaduras que solamente soldadores especializados pueden hacerlas. No todos los soldadores. O sea, ese certificado que les dan, ¿ya? Es un certificado donde dice, ese soldador puede hacer tal soldadura. Y imaginemos que en la obra hay una soldadura que no está dentro de su certificado, no lo puede hacer. O sea, lo podría hacer, de hacerlo sí lo puede hacer, pero que lo haga bien, no se puede certificar. Exactamente, Walter, también. Se le hace bastante control de calidad, pues, ¿no? Desde la fabricación hasta la implementación. Es por eso que es más caro, pues, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes vayan a construir su casa,
Le sale mucho más barato hacerla de concreto que hacerla de acero, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal vez consiguen a un maestro de obra y se las hacen, pues, ¿no? En cambio, en acero no cualquiera puede construir. Acá hay algunos edificios en acero, una torre en Tokio. Bueno, en los tipos de edificios también hay estructuras mixtas, que son de albañilería con pórticos, ¿no? Como en los colegios, ¿ya? También hay estructuras mixtas como este puente en Arequipa, que es una losa de concreto con torres de acero. ¿Alguien es de acá de Arequipa? ¿Alguien es de Arequipa? ¿Alguien es extranjero acá? Ah, Sheila. ¿Conoces este puente, sí o no, Sheila? Obvio. ¿Quién lo construyó? Ah, ya. Puente de fierro, exactamente. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo diseñó? Ya, si no me dicen eso, no son arequipeños, ¿no? El que hizo la Torre Eiffel, exactamente, ¿no? El que hizo la Torre Eiffel. Más allá tiene su casa, supuestamente, ¿no? El que hizo la Torre Eiffel, para los que no saben, ¿ya? Hizo este puente de acá, que le conocen como el Puente de Fierro, ¿no? Que ahora es solo peatonal, me dicen. Yo cuando fui todavía podía transitar los carros, pero daba miedo. ¿Ya? Esta es la estructura para todos los arequipeños, ahí está. O digo, para todos los que no son de Arequipa, para que conozcan. Esta torre, este puente lo hizo el mismo que hizo la Torre Eiffel, que tiene su casa más allá todavía. Bueno, eso me dijeron. ¿Ya? Entonces, estos ahí básicamente unos conceptos previos que han necesitado saber para que se les haga más interesante el curso. ¿Qué les parece? O aburrido lo que he hablado durante 2 horas casi. ¿Interesante o no interesante? ¿Qué me dicen? Entonces, examen ahorita. Si todos han estado atentos, examen ahorita. Ya. Entonces, continuamos. Ya vamos a seguir. Hoy día sí nos vamos a demorar un poco más porque no han visto los videos. Mañana tienen que haber visto todos los videos, ¿ah? En lugar de estar viendo Netflix, Amazon, HBO, tienen que ver los videos. Estos videos van a ser su serie. Entonces, continuamos. Ahorita vamos a ver unos términos que son útiles para ustedes, pero básicamente ya lo han visto y solamente es volver a recordar, volver a acordarse, ¿ya? Bueno, ¿qué es una estructura? Una estructura es un sistema conformado por elementos estructurales y no estructurales. Ahorita vamos a ver qué es un elemento estructural y un elemento no estructural. Una estructura debe de cumplir los siguientes requisitos siempre: rigidez, resistencia, funcionabilidad y estética, aunque este último es opcional, aunque actualmente se está dando mucho esto. Ahora, ustedes deben saber, ¿qué es la rigidez? ¿La opción 1 o la opción 2? ¿Qué es la resistencia? ¿La opción 1 o la opción 2? A ver, primero, rigidez, ¿qué es? ¿Qué opción es la correcta? ¿La 1 o la 2? ¿Qué opción es la correcta? Exactamente. Cuando ustedes les hablen de rigidez, que esto es muy común, la confusión, pero para ustedes ya no debe ser ninguna confusión. Cuando les hablan de rigidez, se refiere a las deformaciones, ¿no? Es la propiedad de un cuerpo, elemento o estructura de oponerse a las deformaciones, ¿no? Cuando les dicen a ustedes, ese edificio es bien rígido, significa que no se va a desplazar mucho. Si les dicen, ese elemento, esa viga es bien rígida, significa que no se va a deflectar mucho, ¿no? Ese es el concepto. Y resistencia por descarte, y es la opción 1, ¿no? Es la capacidad de un cuerpo, elemento o estructura de soportar cargas sin colapsar. ¿Ya? Ustedes tienen que tener en claro esto. Rigidez, ¿ya? Relacionarlo con deformación. Y resistencia, relacionarlo con fuerzas. ¿No? Cuando le dicen, esa viga es bien resistente, se intuye que esa viga soporta gran cantidad de carga sin colapsar. ¿Quedó claro esos términos? Es importante, ¿eh? Eso ya octavo ciclo de memoria. Si alguien se confunde en esto, ya está mala. Ya. Ustedes van a ver en las noticias cuando hace un sismo y una estructura falla o colapsa o se ha desplazado, usan esos términos, ¿no?
de rigidez y resistencia indistintamente, pues. Pero a ellos se les puede perdonar porque no han estudiado, no han estudiado ingeniería, ¿no? Son periodistas, ¿ya? Pero a ustedes no. Ustedes, alguien que me diga, esa viga es bien rígida porque soporta un montón de carga, jalado. Ya. Entonces, como hemos dicho en las estructuras, ¿no? La estructura es un compuesto de elementos estructurales y no estructurales. ¿Qué es un elemento estructural? Es un elemento que aporta rigidez, resistencia y estética. Esta última característica no es obligatoria, pero como les he dicho, actualmente sí se está dando. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos estructurales? Vigas, columnas o pilar. Si ustedes ven los libros españoles, a las columnas le dicen pilar, ¿ya? Placas o muros de corte, arrestres metálicos, losas, techos, todos esos de ahí son elementos estructurales. Este concepto es importante que ustedes ya sepan, ¿no? Que un elemento estructural es aquel que aporta rigidez y resistencia, eso es lo básico. Estética también puede aportar, pero no es obligatorio, ¿ya? Y estos son los elementos. Más que estos puede haber, tal vez, ¿qué faltaría acá? ¿Qué otro elemento creen que falte acá? Aparte de vigas, columnas, placas, arrestres, losas, ¿qué otro elemento más creen que falte? ¿O qué otros elementos más creen que falte acá? Ya, exacto, cimentaciones, ¿está bien? Si yo les dijera veredas, me dirían, ¿qué es? ¿Elemento estructural o no estructural? Si dijera veredas, por ejemplo. ¿Sí o no? A ver, digan sí o no, si se confunden, normal, no les estoy tomando examen. ¿Sí o no? No, pues veredas no son elementos estructurales, porque la vereda me aporta rigidez a mi estructura, no me aporta. Me aporta resistencia, tampoco. Estética puede ser, pero lo importante es que esto de acá, estos dos sí me cumplan. ¿Ya? Las veredas no. Un muro de contención, ¿es un elemento estructural, sí o no? Un muro de contención. Sí, pues, ¿no? Exactamente, un muro de contención, sí. ¿Ya? Esos son los elementos, básicamente. Más que esos, puede haber, pero la mayoría son estos de acá. O sea que no hay lugar a confundirse. Por ejemplo, acá pueden ver, pues, ¿no? ¿Este de acá es un elemento estructural? ¿Sí o no? Este de acá. ¿Qué me dicen? Eso no es. Este de acá. Claro, pues es un elemento estructural. ¿Por qué? Porque me aporta rigidez a la estructura. Cuando venga un sismo, esto me va a controlar el desplazamiento. Me aporta resistencia. El peso proveniente de estas columnas de acá son cargadas por estas de acá, ¿no? Por lo tanto, es un elemento estructural. Y además, un plus que tiene es que me aporta estética, ¿no? Porque es medio raro todo esto de acá. Ahora, este elemento de acá, ¿es un elemento estructural? ¿Sí o no? Estas vigas de acá. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, no, tal vez, puede ser. Sí, pues, esas vigas están cargando este techo de acá, ¿no? Este elemento de acá, ¿es estructural, sí o no? ¿Qué me dicen? Este de acá. Sí, no, tal vez, o ya se fueron a cenar. Sí, pues es un elemento estructural, pues, ¿no? Soporta todo el peso de este techo, pues, ¿no? Me brinda rigidez y también es estético, ¿no? Acá también, pues. Esta columna con esta viga también son un elemento estructural, pues, ¿no? Este pórtico metálico me brinda resistencia y rigidez ante las cargas, ¿no? Aunque no es muy estético, pero no importa nada, pues, ¿no? Lo importante para considerarlo como elemento estructural es que me aporte resistencia y rigidez. Ahora, también existen elementos no estructurales. Son elementos que solamente aportan peso y funcionabilidad de la estructura, como por ejemplo los tabiques, los parapetos. Los parapetos son
como muros pequeños, como los alféizares, son los alféizares, ya de las ventanas, son los alféizares de las ventanas, ¿ya? Y las mamparas también, esto de acá, ¿no? Son elementos que solamente me aportan peso y funcionabilidad, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es un elemento no estructural. ¿Por qué? Porque tiene la función simplemente de que no me pase de acá, pues, ¿no? Y este peso de todo este vidrio, ¿no? Es cargado por una viga o por la losa que está en la parte inferior, pues, ¿no? Acá tenemos también esto, ¿no? Estas mamparas. ¿Me aportan resistencia, rigidez a mi estructura? No, no me aportan resistencia ni rigidez. ¿Me aportan peso? Sí, porque seguramente si por acá abajo pasa una viga, esa viga está cargando el peso de toda esta mampara, ¿no? ¿Me aportan funcionabilidad? Sí, pues porque me divide ambientes, pues. Me divide dos ambientes. Este de acá es un parapeto, pues, ¿no? ¿Me aporta resistencia, rigidez? No, no me aporta resistencia, rigidez. ¿Me aporta peso? Sí, seguramente por debajo hay una viga que está cargando todo este peso, ¿no? ¿Me aporta funcionabilidad? Sí. Es para que no me lance, pues, ¿no? De este piso hacia abajo, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro la diferencia entre elemento estructural y no estructural? Sí, ¿no? Tal vez. Sí, ¿no? ¿Qué me dicen los demás? ¿Quedó claro? Ya es importante, ¿eh? Ahora, vamos a ver acerca de las cargas. Ah, ya. Los elementos no estructurales, Carlos, son elementos que no aportan resistencia ni rigidez. Solamente aportan peso y funcionabilidad de la estructura. Por ejemplo, los tabiques, parapetos, mamparas. ¿Qué son los parapetos? Son estos de acá. Este tipo de estructuras. Son como los alféizares, más o menos. ¿Ya? Son estos alféizares. Estos elementos, como por ejemplo esta baranda, estas mamparas, no me aportan resistencia ni rigidez, pues, a mi estructura, ¿no? ¿Me aportan peso? Sí. ¿Me aportan peso? Sí. ¿Por qué? Porque seguramente este peso de acá es cargado por una viga o por la losa o por el techo, ¿no? ¿Me aportan funcionabilidad? Sí, porque el peso de estas mamparas, o mejor dicho, estas mamparas hacen que yo tenga dos ambientes en lugar de uno, ¿no? Este parapeto como funcionabilidad sirve para evitar que alguien se caiga o se lance de acá, pues, ¿no? Ahí está, buena pregunta, Juan. ¿Las escaleras en dónde entran? ¿Las escaleras dónde entran? ¿Qué creen que son? ¿Elementos estructurales o no estructurales? No, de nada, Carlos, está bien. Si tienen dudas, pregunten sin ningún inconveniente. A ver, las escaleras, ¿qué piensan que son? ¿Estructural o no estructural? A ver, ¿quién gana? ¿Estructural o no estructural? Simplemente vayamos a la definición. Para que sea un elemento estructural, la losa, la escalera, digo, ¿aporta resistencia? ¿Aporta resistencia? Claro que sí, pues. La escalera sí aporta resistencia, ¿no? A las cargas. Pues ustedes tienen su escalera acá. Esta escalera es resistente a las cargas que provienen de su propio peso, ¿no? Y las personas que se paran acá, pues, ¿no? Si no fuera resistente a las cargas, ustedes no podrían ir por las escaleras y se caen, pues, ¿no? Ahora, ¿aporta rigidez? Sí, las losas de las escaleras, ¿ya? Sí aportan rigidez a la infraestructura, ¿ya? Sí aportan rigidez. Es como si fueran unas vigas, mejor dicho. Ya esta losa es como si fuera una viga inclinada, pues, ¿no? Y me aporta rigidez, sí me aporta rigidez a la estructura. Por lo tanto, las escaleras son consideradas como elementos estructurales, ¿ya? Porque me aportan resistencia, o sea, soportan cargas que son su propio peso y soportan el peso de las personas que están sobre ella, pues, ¿no? Que caminan sobre ella. Me aportan rigidez, sí, porque estas losas funcionan como una especie de vigas inclinadas, ¿ya? Y sí me aportan rigidez a la estructura y me controlan los desplazamientos. Pero está bien, buena pregunta, buena pregunta. Espero que les haya quedado claro ahora sí que es un elemento estructural. Está bien, pregunten así. Entonces continuamos, si es que no hay más preguntas. Vamos a ver los tipos de carga, ¿ya?
¿Cómo se definen las cargas? Son solamente fuerzas externas o también el propio peso que se aplican a cada uno de los elementos estructurales. Bueno, por ejemplo, acá, en este tanque, yo sé que sobre estas paredes verticales ejerce el agua una presión, ¿no? Que está acá. Sobre la pared, sobre la base también ejerce una presión, que es igual al peso de toda esta masa de agua, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, acá el peso propio de la viga se puede idealizar como una carga distribuida, ¿no? Como una carga distribuida lineal. Ahorita vamos a ver cuándo considerar una carga, o mejor dicho, vamos a ver al momento que entremos a los metrados, cómo se consideran las cargas para los distintos tipos de elementos estructurales. Como una carga puntual, como una carga distribuida, lineal o distribuida por metro cuadrado, ¿ya? Vamos a ver todo eso ahí. Por ejemplo, sobre este pórtico, o bueno, sobre esta infraestructura, ustedes ven el peso de unas cajas que se pueden idealizar como unas cargas distribuidas, ¿no? Nosotros normalmente vamos a trabajar en toneladas y kilos, ¿ya? Y en unidad de distancia va a ser en metros, ¿ya? Toneladas y kilos. Ahora, las cargas también se pueden dividir de acuerdo al tipo de su naturaleza y la ubicación en el espacio. Con la que normalmente se trabaja en esta división es de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Porque las normas ahí nos dan unas combinaciones de carga que vamos a ver más adelante, dependiendo de la naturaleza. No si son cargas puntuales o concentradas. O sea, no en otras palabras, no dependiendo de su ubicación. Dentro de las cargas, debido a su naturaleza, se encuentran las cargas estáticas, ¿no? ¿Cómo se define una carga estática? Una carga estática se define como aquella que se aplica lentamente a la estructura y no causa vibraciones, ¿ya? A su vez, estas cargas estáticas se dividen en dos, en cargas muertas y en cargas vivas. Ahora, ¿cómo se define una carga muerta? Una carga muerta son aquellas cargas que son cargas verticales, ¿ya? Que actúan durante la vida útil de la estructura. O sea, durante toda la vida de la estructura, en otras palabras, hasta que se demuele. ¿Cuáles son ejemplos de cargas muertas? El peso propio de cada uno de los elementos, el peso de los acabados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un edificio con ascensor, yo sé que ese ascensor siempre va a estar. Por lo tanto, lo puedo considerar como una carga muerta. Si yo, por ejemplo, tengo una fábrica, y sé que esa fábrica se encarga de, no sé, producir cualquier cosa, y esa fábrica tiene equipos, esos equipos yo los puedo considerar como cargas muertas, porque van a estar siempre en la vida útil de la infraestructura. ¿Ya? ¿Quedó claro que es una carga muerta? Vuelvo a repetir, ¿eh? Una carga muerta o permanente es aquella carga que se va a encontrar siempre en la vida útil de la estructura, ¿ya? Como el peso propio, el peso de los acabados, el peso de los tabiques, y el peso de las barandas, ¿no? El peso de los ascensores también, ¿ya? O como dice acá, o cualquier otro dispositivo de servicio que quede fijo en la estructura. ¿Quedó claro que es una carga muerta? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Es importante esto? A ver, díganme. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿De acuerdo todos? A ver, ¿sí, no? A ver, díganme, por si no vuelvo a repetir. Sí, ya, entonces. Ya esto sí, de memoria, que es una carga muerta. No es muy difícil no darse cuenta que es una carga muerta. Peso propio, carga muerta. Peso de tabiques, peso de barandas, peso de parapetos, peso de los pisos terminados, o sea, las mayóricas, todo eso, carga muerta. Peso de ascensores, carga muerta. Y algún equipo fijo, ¿no? Por ejemplo, como le dije, en fábricas, ¿no? El peso de la fábrica. ¿Ya? A ver. Ahora, el otro tipo, de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Las cargas vivas, pues.
Si hay cargas muertas, hay cargas vivas. ¿Cuál es la diferencia? Que estas cargas vivas, ¿ya? Son cargas que no actúan durante todo el tiempo de la vida útil de la estructura, sino son cargas eventuales. Es decir, cargas que un rato están y otro rato no están. ¿Ya? Que pueden variar también de magnitud. Como por ejemplo el peso de las personas, muebles, nieve, agua, carros. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ahorita están escuchando la clase, tal vez en un estudio, o en su comedor, o en su cuarto, ¿no? Y tal vez más tarde, ustedes ya no van a estar ahí, ¿no? Se van a ir a cenar tal vez. Ustedes son una carga viva, pues, ¿no? Porque ustedes no es que van a estar ahí en la estructura amarrados toda la vida útil, pues, ¿no? Sino un rato estarán acá, luego un rato se irán al otro ambiente, luego un rato se irán a la sala a ver tele, un rato a la cocina, al baño, así, ¿no? A eso se le considera como cargas vivas, ¿ya? Cargas vivas. Esa es la diferencia entre carga muerta y carga viva. Carga muerta es la que está en toda la vida útil de la infraestructura. Carga viva es la que está un rato y luego no. Y luego puede volver a estar. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Tienen que decirme algo, si no, no sé si queda claro o no queda claro. Ya, perfecto, ¿no? Ahora, a ver, hablando de cargas vivas. Las cargas vivas, ¿ya? Nuestra norma nos las da, de acuerdo al uso que tiene nuestra infraestructura. Por ejemplo, si ustedes tienen un colegio, la norma, que ahorita vamos a ver, les indica, ¿no? Emplear tal carga distribuida. Si ustedes tienen un hospital, les dicen emplear tal carga. Si tienen oficinas, les dicen emplear tal carga. ¿Ya? La norma que nosotros vamos a ver es una norma para edificaciones, ¿no? No vamos a ver una norma, por ejemplo, pero esta también es una carga viva, pues, ¿no? De los vehículos, pero esto es para un puente, ¿no? Y nosotros ya tenemos y nosotros tenemos un manual de puentes donde ahí les indica las cargas, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a ver netamente son edificaciones. Ahora, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, por lógica, ¿dónde creen que la carga viva sea mayor, de acuerdo a las normas? ¿En una vivienda o en un estadio, por ejemplo? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que la norma les indique que sea mayor la carga viva? ¿En una vivienda o en un estadio? ¿Por qué en un estadio? ¿Por qué en un estadio? Exactamente, porque hay más gente, hay mayor cantidad de gente, ¿no? En otras palabras, hay más probabilidades, ¿no? Que en esa infraestructura se concentre mayor cantidad de gente. Exactamente. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Básicamente lo que a nosotros nos interesa ahorita, ¿ya? Y durante todo el curso son las cargas debido a su naturaleza y para el caso estático, ¿ya? El caso estático. Para el caso dinámico, ¿no? Eso ya lo van a ver ustedes en su curso de antisísmica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las cargas dinámicas son aquellas cuya magnitud, dirección y sentido varían rápidamente con el tiempo. En otras palabras, originan vibraciones. Y estas cargas dinámicas se pueden clasificar en vibraciones causadas por máquinas, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han visto los chiller? O sea, en los edificios, en la parte superior o en la azotea se coloca un equipo para el aire acondicionado, que se le conoce como chiller. ¿Ustedes han escuchado de eso? De los chiller. Sí, ¿no? Tal vez. Este de acá. Estas máquinas ya se emplean para el aire acondicionado y van en el último piso. Y ustedes cuando esta máquina está funcionando, ¿ya? Si se paran cerca de ella, ustedes van a sentir una vibración. Es por eso que estas máquinas algunas veces se separan de la estructura con otra, acá pueden ver, ¿no? Que tienen unas patitas para evitar que esa vibración se traslade a la estructura. ¿Ya? Se hace como una losa aparte para estas de acá. ¿Ya?
Esas son las cargas dinámicas producidas por esas maquinarias. O seguramente ustedes han visto que también cuando imaginemos, ¿no? Cuando se suben a un carro y cuando ustedes lo encienden, se siente, ¿no? Una pequeña vibración. ¿Sí o no? Eso sí han experimentado, ¿no? Cuando arranca el motor, siente ahí una vibración. ¿Sí o no? Ya, esas son las cargas, o digo las vibraciones causadas por las maquinarias. También otra carga dinámica es el viento, ¿no? El viento nosotros un día puede ser de 10 kilómetros por hora, al día siguiente puede ser de 30 kilómetros por hora, puede venir de norte a sur o de sur a norte o de este a oeste, cambia, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Es por eso que se considera una carga dinámica también. Lo mismo sucede con las cargas de sismo, pues, ¿no? Nosotros no sabemos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de las cargas de sismo hasta que ocurre? Mañana, por ejemplo, si hay un terremoto, pues ese sismo podría haber sido de norte a sur. Si ocurre otro al día siguiente, ese ya puede ser de sur a norte, dependiendo de las ondas, del epicentro, ¿no? La magnitud tampoco nosotros sabemos. Puede haber hoy día un temblor de 4 grados y mañana otro de 6, ¿no? Es por eso que se le considera carga dinámica también. Y otro tipo de carga dinámica también son las cargas impulsivas. Son aquellas que han sido, o mejor dicho, son aquellas que tienen corta duración. Por ejemplo, las explosiones. ¿Vieron el video de Afganistán? No. ¿Dónde fue? ¿Se acuerdan el video donde explota cerca a la playa? Libia, ¿no? Ahí está. Gracias. Gracias, Carlos. En Libia, ¿vieron? Ya ese edificio, por ejemplo, que estaba ahí, no fue diseñado. Bueno, ninguno de los edificios fue diseñado, ¿no? Para soportar esta explosión, ¿no? O Líbano. Líbano creo que es, Carlos. ¿Ya? Por ejemplo, ese edificio no, pues. ¿Qué estructura ustedes creen que sí sea o se contemple su diseño para una explosión? ¿Qué estructura creen que se contemple su diseño, o mejor dicho, que se contemple en su diseño una explosión? ¿Qué estructura creen? En una casa, ¿creen que se contemple la explosión como parte del diseño? Un búnker militar, bases militares, sí, un búnker, pero algo en la cual ustedes también van a diario. ¿De dónde sacan plata? Exactamente, ¿y los bancos qué tienen? ¿No han visto las películas ahí que tienen su caja fuerte? Exactamente, pues. Esa caja fuerte es un ambiente. Hospitales no, pero explosión no. En los bancos, sí, esos ambientes que son las cajas fuertes, ¿ya? Son, por ejemplo, son ambientes que tienen muros de 40 o 30 centímetros de acero reforzados, ¿no? Y sí son capaces de soportar una explosión. No me acuerdo la magnitud, así te indican, ¿no? Ellos, una vez que en la empresa donde estaba, se diseñó una, una caja fuerte, pero no para un banco, sino para los que recogen, ¿cómo se llama el que recoge? El del rinoceronte, así. Han visto, ¿no? Los que recogen ahí el dinero de Hermes, creo que así se llama la empresa. Nos contrataron para diseñar una caja fuerte, ¿no? Bueno, todas unas oficinas donde había ahí un ambiente que era su caja fuerte, pues donde estaba el dinero, donde recolectaban todo, ¿no? Y ahí esa caja o ese ambiente tenía que soportar, pues, ¿no? Una explosión de tantas megatones, ¿no? Dijeron. Bueno, no eran megatones, ¿no? Sino de una explosión, no me acuerdo de cuánta, contar que se era una carga horizontal que tenía que soportar todo ese ambiente, ¿no? Y ahí está, pues esas son las cargas dinámicas, ¿no? Acá el sismo, ¿no? Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Si es que no está bien construido. ¿Ya? Acá está el viento, que puede venir en cualquier dirección. Y luego también por su ubicación también existe, ¿ya? Que no es una clasificación nada más, pero con la cual nosotros vamos a trabajar es debido a su naturaleza, ¿ya? En cargas estáticas y cargas dinámicas. Y dentro de las cargas dinámicas, dentro de las cargas estáticas, la carga muerta y la carga viva.
De acuerdo a su ubicación, pueden ser descargas puntuales, ¿no? Concentradas acá. Esto puede ser 2 personas paradas. Redistribuidas. Esto de acá puede ser, por ejemplo, un muro con esta forma o una acumulación de cajas, ¿no? Y para que tengan ahí, más o menos esto, ¿no? Esta sería la idealización, ¿no? Ahí está, descargas puntuales y distribuidas. Ya es de acuerdo a su ubicación. ¿Ya? Ahí está. Ahora, bueno, acá nos vamos a quedar. Mañana lo que vamos a ver de manera rápida es la norma E020. ¿Ya? Esta norma ustedes tienen que tenerla. La última, se la bajan de internet. ¿De dónde se la pueden bajar? Se la pueden bajar de acá. De todas las normas, ¿ya? Las produce Sensico. ¿Ya? Servicio Nacional de la Capacitación. Acá está Sensico. La industria de la construcción. Y acá van. Normas. Y acá está. Ustedes siempre tienen que entrar acá, a esto, para descargar todas las normas, porque son las normas vigentes que están. Si ustedes ponen norma E020 en Google nada más, les va a dar de versiones anteriores, todo eso. ¿Ya? Esta es la fuente confiable de donde pueden ustedes descargar las normas, ¿no? Y acá está, la norma E020. Y acá está. Le dan clic y la descargan. Ya está. Y acá está la norma. Y esto deben tenerla. Se la descarga cada uno y mañana vamos a hablar sobre esta norma. ¿Ya? Y les voy a explicar cómo interpretarla, cómo leerla, todo eso. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Sí? ¿Conformes? Ya saben, Sensico. Y antes que me olvide, ¿no?